Abogado, ustedes iniciaron ya una conversación con el gobierno, ya hay una mesa de diálogo que parece que va a ser permanente. La pregunta es, ¿han llegado a algún principio de acuerdo o solamente, va de nuevo, han llegado a un principio de acuerdo o todo gira alrededor de una especie de condición, que es la focalización de los subsidios? ¿En qué estado están las conversaciones? A ver, bueno, primero muchas gracias y de hecho gracias por la oportunidad de podernos expresar. Creo que el señor presidente de la República ha manifestado a todos los ecuatorianos su deseo de unir al país. Y dentro de ese contexto celebramos como organización del transporte responsable el que sea ese eslogan, el país del encuentro, el Ecuador del encuentro. Frente a esa tónica, pues lógicamente nosotros nos hemos activado y hemos celebrado. En la tónica de tratar solo un tema, yo considero que sería inadecuado, diríamos. Nosotros no estamos queriendo tener una relación por solucionar un problema, sino que necesitamos con urgencia que este país se una, que este país se reactive y que este país comience a funcionar, porque lamentablemente la familia de los ecuatorianos está padeciendo duros momentos y los sectores productivos, como el nuestro, lógicamente están pagando duras las consecuencias por una falta de iniciativa. Entonces, empezando desde ese punto de vista, creo que no podemos ser oídos sordos el que nosotros no podamos dar el paso también. Por eso se ha hecho esta comisión permanente para tratar y varios problemas que tenemos que resolver, no solamente en una sola reunión se resuelve, sino en varios problemas que tienen durante su periodo que hacer, y vamos a colaborar en ese sentido. Ese es, diría yo, el compromiso que nosotros hemos asumido frente al llamado que se le hizo a todos los ecuatorianos. Ahora, ¿qué necesitan los transportistas para no verse obligados a reajustar hacia arriba las tarifas de transporte? Creo que la iniciativa del presidente, y nosotros se lo planteamos, tenemos que dejar de mirar que el cuadro tarifario es político. Mucha gente habla que la tarifa es política. Siempre han dicho los funcionarios de gobierno en los diferentes que el tema es delicado. Lógicamente es delicado cuando se lo hace ver como ese tema. Los costos operativos, los costos que el transportista tiene, deben de ser transparentados, Jimmy, con toda responsabilidad. Decirle a la ciudadanía cuánto cuesta mover una unidad para dar un servicio y de la forma como le da. Dentro de esa iniciativa, el presidente, ¿qué dijo? Necesito reunirme con usted y lo primero que vamos a hacer es revisar sus costos operativos. Porque al final, si revisamos, puede que el Estado esté incidiendo en cobros que no debe incidirle al transportista y eso esté repercutiendo en un cuadro tarifario, una tarifa al ciudadano. Me pareció excelente eso, porque nuestra intención no es subir la tarifa, nuestra intención siempre es que el trabajo de inversión que se hace sea equitativo, que sirva para que mantenga la familia del transportista, que sirva bien al usuario con una tarifa justa y que adicionalmente nosotros podamos pagar nuestras deudas de la inversión, porque la inversión nuestra es bastante acelerada, ¿no? Recuerden que de 30 años de vida útil que tuvimos, nosotros mismos por iniciativa nuestra, nosotros la bajamos a 20 años. Eso significa que en el transporte interprovincial las renovaciones se hacen cada 5 o 6 años, no esperan los 20 años. Entonces, creo que es lógico lo que el presidente ha dicho. Revisemos sus costos operativos, finalmente esto cuidándole el bolsillo al ciudadano. Claro. A ver, ustedes, para que los ciudadanos también tengan claro, el costo posiblemente más alto para ustedes es pues el combustible, ¿no? Llantas, repuestos, etcétera. Pero llantas, repuestos, importación de vehículos, ¿tienen ustedes descuentos? ¿No pagan impuestos? ¿Qué sé yo? ¿Tiene ya de alguna manera un subsidio del Estado? No, no tenemos ningún subsidio del Estado. Al contrario, el transporte público subsidia a los grupos vulnerables con el 50% en la tarifa que está pagando un 20% directo a los ingresos nuestros.
Es decir, esa es una política social del Estado que debería de pagarla, pero lamentablemente el Estado hoy por hoy hasta le debe al transportista, por lo menos en el sector que yo represento, le debe 80 millones, y eso que se consideró en el tiempo del economista Rafael Correa en el 2012, se reconoció el tema de que es una política social del Estado, de que no el transportista debe pagarla. Allí se comenzó a pagar esa deuda, pero lamentablemente solo lo hizo hasta el 2014. El 2015 era el compromiso, se deben 80 millones. Entonces, de nosotros, lo único que teníamos exoneración prácticamente, o teníamos subsidio, era el que tenía todos los ecuatorianos, que era el diésel. El diésel era para todos los ciudadanos ecuatorianos, incluido la transportación. De allí nosotros no tenemos exoneraciones absolutamente de nada. Abogado, buenos días. Le saludo. Entonces, sáqueme la duda, porque hay una idea generalizada de que ustedes tienen beneficios para importar llantas y otro tipo de repuestos. ¿Eso no está vigente? A ver, eso no está vigente. Hay una resolución que recién ahora se firmó, que lamentablemente tengo que decirlo recién, y no la hemos podido utilizar, porque a usted le pueden dar una resolución de exoneración de llanta, por ejemplo, pero usted tiene que tener el dinero para importarla. Un contenedor de llanta vale $100.000, y nosotros con esta crisis y con los fletes en este momento para trasladar un contenedor se ha subido exorbitantemente, porque pararon las navieras. Entonces nos encontramos en una dura situación, que la CFN, la banca, no te da plata para importaciones, solamente para producción. Entonces, frente a esta situación, la cuestión financiera es terrible para todos los ecuatorianos, incluido el sector nuestro. Entonces, no tenemos una resolución que recién, ahora último, en mayo me parece, o abril, se firmó. Nos dejaron pasar todo el periodo, el año pasado, en el periodo del gobierno anterior, nos dejaron pasar para último, recién entregar una resolución de apenas 20.000 llantas, cuando nuestro consumo es de 120.000, y no tenemos dinero para poderlas importar. O sea, eso es una situación que a nosotros nos pasa casa adentro. Abogado, le hago una consulta sin ánimo de crear polémica, pero es una pregunta muy reiterativa entre nuestra audiencia. Ellos se preguntan, si no es un negocio rentable, ¿por qué vemos que hay personas que tienen 2, 3, 4, 5 unidades? A ver, yo en el sector que yo represento difícilmente usted puede tener 2, 3 unidades. Tal vez usted tiene 2, 3 unidades y dirá, ¿sabe qué? Las he puesto a nombre de mi sobrino, de mi mamá, de mi hermana, quizás. Pero persona en el sector cooperativo no existe que tenga, por lo menos en el sector que yo represento, no existen 2 unidades para una sola persona, porque antes la ley de cooperativa lo prohibía. Hoy día no dice nada la ley, pero igual se lo sigue practicando. Nosotros no tenemos concentración de buses en una sola persona. Siempre es un socio, un bus. En el sistema de compañía sí, hay compañeros que tienen varias unidades, pero eso sucede más en el transporte urbano. Ya, ahora, abogado, en estas negociaciones se ha hablado de la focalización, ¿verdad? De un subsidio para lo que es la transportación pública, lo cual tiene bastante sentido. Pero aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Verdad? En estos momentos el diésel está en 1.50 y pico, creo, ¿no? Si mal no me equivoco. Digamos que de aquí vienen en 2 semanas o en un mes y llegan a un acuerdo con el gobierno nacional. Y el gobierno nacional dice, bueno, vamos a dar un subsidio de, voy a tirar un número, $500 millones anuales para lo que es la transportación pública. Pero ¿qué pasa si sigue esto de las bandas de combustibles y el diésel en febrero del próximo año llega a $2? ¿Qué va a pasar? ¿Se reajusta ese subsidio focalizado o ya queda sentado, o en el momento que ustedes van a firmar ese acuerdo van a hacer un promedio? ¿Cómo piensan calcular cuánto debe ser el subsidio para la transportación urbana? A ver, le voy a hacer una explicación. El tema de la focalización del combustible se debe a un decreto, el 894, que salió en octubre, cuando se eliminó el 883, que eliminaba todos los subsidios. En ese decreto dice claramente, primero, que se elimine el 883, y el segundo artículo, que es el importante, dice claro, que se trabaje en un nuevo decreto de subsidio.
tratando en lo posible, no tratando, sino focalizando, o sea, direccionando, que esa focalización vaya a los sectores que verdaderamente lo necesitan, como el agricultor, como el transporte público, como la pesca artesanal, es decir, los sectores que en realidad lo necesitan. Para esto, ¿qué tenía que hacer el Ministerio de Energía y el Ministerio de Finanzas, que fueron en el tercer artículo de ese mismo decreto, decía que se encargaran estos dos ministerios de trabajar en el tema, ¿no es cierto? Tenían que hacer un reglamento de focalización, es decir, para identificar a quiénes son las personas que deben de tener esa focalización. Eso no se lo hizo, lo que hicieron fue un decreto que lógicamente, me parece que el 1054, que es el que hace que se aplique la banda tarifaria, pero no hicieron que la banda tarifaria tenía que aplicar, era para el común, es decir, para las personas que no estaban seleccionadas o que no van a ser seleccionadas para la situación de la focalización. Entonces, esto ha traído una confusión. Hoy día está el Estado en un duro riesgo porque está aplicando un decreto equivocadamente, es decir, los sectores que no deben de cobrarse o que no admiten de que se le pueda cobrar este subsidio lo están haciendo, y esto está causando un grave perjuicio, y en eso está la transportación pública. Quiero diferenciar dos cosas aquí. La primera, tiene que elaborarse ese reglamento, que es lo que le hemos manifestado al presidente. Ahí vamos a tener a saber a quién se les puede focalizar. Y segundo, tiene que ser al valor y al costo que, como mínimo, tiene que ser al valor actual, el que hoy día se está haciendo. Debería de ser a 1.03, como cuando en el tiempo que se firmó el decreto, es decir, en octubre. Se dijo que el diésel en ese tiempo estaba a 1.03 el galón, es decir, a ese valor debería de hacer. Recordemos que la ley de hidrocarburos todavía contempla el tema del subsidio a los combustibles, es decir, basado a esa ley, pueden hacer el reglamento de focalización en este momento, cosa que no se lo ha hecho y es lo que estamos haciendo. El diésel no puede traspasar la barrera de lo que ya en este momento estamos pagando, no más, porque si va a otro valor, resulta que ya la situación se hace inaplicable y va a tener las consecuencias. Abogado, recordemos lo que decía el señor Pozo, el exministro Pozo, que esto va a seguir y seguir y seguir, y se espera que el diésel llegue a precios internacionales en febrero del próximo año. Entonces, o sea, dense la idea de que va a seguir subiendo. Y en julio va a subir. En julio va a subir. Sí, diferenciemos. Va a seguir subiendo, sí, eso va a continuar, pero tiene que ser para los sectores que en realidad no están considerados dentro de la focalización. Entendamos eso. Hay que focalizar, significa darle a quien sí realmente lo necesita. Y eso está clasificado. El transporte público tiene tarifa regulada por el Estado. Es decir, el transporte urbano también tiene tarifa regulada por los municipios. Deben y tienen que de una u otra forma, para que no se golpee al ciudadano, pues lógicamente considerar que estamos dentro del rubro de que tiene que ser focalizado. Es decir, mantenerle el precio de ese combustible para que no repercuta. Los otros sectores, lamentablemente los otros sectores del ciudadano debe seguir en la subida, porque eso fue lo que se aprobó en octubre con ese decreto. Por eso se terminó el paro, por eso incluso hasta el sector indígena lógicamente estuvo de testigo y negociando. Eso fue lo que se firmó. Entonces, identificado ese tema, hoy día lo que tenemos que aplicar es lo que la normativa dice. Nosotros no estamos en contra, siempre lo dijimos, el subsidio debe de acabar en el país. Los subsidios siempre hacen pagar las consecuencias al ciudadano finalmente, porque cuando se lo maneja mal, vean los problemas que nos encontramos. Yo creo que la decisión que ha tomado el presidente de sentarnos a identificar, a conversar sobre estos temas y a buscarle una solución en conjunto, me parece que es lo más adecuado. Allí vamos a transparentar, porque incluso las universidades, ahorita en esta reunión última que tuvimos, se ha decidido convocar a las universidades para que sean parte del levantamiento de la información y de la transparencia que se debe darle a este tema. ¿Cómo está, abogado? Le saluda Alondra Santiago. El tema está candente aquí en las redes sociales del programa. Y voy a leer un comentario que dice Giovanni. Dice, los transportistas cuando es de subir el costo del pasaje, ahí se quedan callados, que no les interesa el pueblo. Y muchas veces estas opiniones las escuchamos porque
el tema de subir el costo del pasaje afecta muchísimo a cierta parte de la población mayoritaria, de hecho, que utiliza el transporte público, interprovincial, etcétera. Entonces, quería yo preguntarle, uno, por ese tema, para que también nos afecte la ciudadanía en ese caso, y por otro, ¿cómo está ahora el transporte interprovincial? Ya que una vez que ya subieron las tarifas también del pasaje, ya están bien, ya no tienen riesgo de quebrar. ¿Cómo está la situación? A ver, muchas gracias por la introducción, y vale la pena que la gente se entere. En estos debates debe ser continuo para un poco ya irnos inteligiendo. El pueblo lamentablemente se le oculta la verdad y por eso opina ligeramente, porque le afecta al bolsillo. Primeramente, nosotros nunca hemos estado solicitando tarifas últimamente. Nosotros lo que siempre hemos estado solicitando es que se reduzcan los costos operativos. Recordemos que, por ejemplo, los que sí damos subsidio somos los transportistas. Nosotros le damos un subsidio que debe darlo el Estado, es política social del Estado, el 50% de reducción de los grupos vulnerables. Nosotros lo estamos dando como transportistas. Eso es una carga frente a una tarifa regulada que golpea duro la economía del transportista en el sector que yo represento. Entonces, con esto quiero decirle que para nosotros alabamos y celebramos la actitud del presidente cuando dijo: me gustaría en primera línea revisar los costos operativos de ustedes. Puede que ahí esté la situación de que el Estado le está cobrando a ustedes y ustedes por sus costos operativos tienen que repercutir finalmente en la tarifa, o sea, es decir, tiene que trasladarle el costo al usuario. Nosotros somos de tarifa regulada, nosotros no imponemos, nosotros no nos aprobamos. Nosotros lo que decimos es que si nosotros ponemos el dinero que es de la inversión de un bus, es decir, de la operación, el que está regulando todo esto es el Estado, y el Estado tiene unas variantes que lógicamente las considera para hacer el cálculo tarifario. Dentro de ese cálculo existen muchas tasas, impuestos y una serie de situaciones que paga el transportista que finalmente tienen que considerarse en tu presupuesto. Esto es como una compañía. Usted no puede invertir para perder. Usted tiene por lo menos que sacar un costo de que legalmente sea razonable y justo y que lógicamente le quede para pagar su letra y también para vivir dentro de su familia, que no es exagerado. El Ecuador tiene la tarifa más baja de Latinoamérica. Nosotros consideramos que debemos de una u otra forma transparentar estos costos para no ser juzgados, porque todo un tiempo están tirándole la piedra al transportista que estamos exigiendo tarifas. Siempre lo hacemos porque la operación sí es una realidad. Nosotros tenemos que darla porque el Estado nos entrega un contrato de operación y es una obligación darla con eficiencia y calidez. Hoy por hoy yo veo mucha gente que nos juzga, pero no está viendo casa adentro qué es lo que está sucediendo. Los costos van a ser revisados por el presidente de la República y transparentemos y vamos a transparentar a la ciudadanía todos esos costos para que de allí se vea exactamente que nosotros no estamos solicitando que se nos atienda por solicitar, sino porque hay un... Abogado, sí, pero también hay que tener en claro que las personas solicitan también un mejor servicio, que esa es la queja, de hecho, de todos los ciudadanos cuando hacemos entrevistas, es que, bueno, está bien, yo puedo pagar una tarifa un poco más alta, pero un mejor servicio, que haya menos accidentes, que las unidades estén en condiciones óptimas. O sea, también se exige eso, también hay que mirar del lado de los ciudadanos que no exigen por exigir, sino que tienen también justificación, ¿no? Todo eso usted tiene total razón. Yo creo y me uno a su reclamo. Es más, siendo transportista y representante de la transportación, me uno a que el servicio tiene que ser de la mejor forma. Pero también entendamos y comprendamos, y yo quiero dejarle a usted también y a los ciudadanos que miren un poco al pasado. Desde el 2010, la transportación ha venido haciendo serias renovaciones y en la actualidad tenemos sendas deudas por las renovaciones continuas que nosotros hacemos. Recordemos que de 30 años nosotros bajamos a 20 años la vida útil. Recordemos las flotas que se encuentran en la actualidad en interprovincial, en el urbano mismo, que han renovado. Y recuerde que por decisión de la transportación se optó por la metrovía, se optó por el trole, se optó por la situación en Cuenca, por la decisión de la transportación de colaborar para que haya un mejor servicio. Eso no es una situación, iniciativa solamente gubernamental. Esas son decisiones que la transportación creyó conveniente aportar para que mejore. Es decir, se ha mejorado. En las líneas que lamentablemente van hacia las zonas marginales, es lógico que hay que mejorar, pero ahí hay una serie de situaciones que de una u otra forma tienen que analizarse y el Estado le corresponde muchas cosas
La ANT no ha trabajado en sus procesos. Lamentablemente el EMETOD no ha trabajado en esos procesos. Por eso es que nosotros estamos pidiendo como demanda, y el presidente se ha comprometido, en que hay que dividir el ministerio. Hay que dividirlo en el Ministerio de Obra Pública para que el ministro de Obra Pública se dedique a la obra pública y el tema de tránsito y transporte y seguridad vial se divida y atienda exclusivamente a estos temas que son técnicos jurídicos. Teniendo la atención de este ministerio en estas, vamos a trabajar en seguridad vial, vamos a trabajar en eficiencia del servicio, vamos a trabajar en las situaciones de costo para que no peguen los usuarios. Es decir, hay algunas situaciones que hay que entenderlas, pero no se les ha dado la atención por parte de la ANT y por parte del ministerio. Todo está consagrado en la ley, pero lamentablemente no se ha podido ejecutar por culpa del gobierno. Mire, por ejemplo, la situación del Ministerio de Educación. Desde el 2011 tiene aprobado que en el tema de seguridad vial, el tema de educación, de tránsito, estén los pénsulos educativos. Hasta el día de hoy, recién este año, creo que quieren meter la ley. Abogado, la última consulta. Una vez que se transparenten los costos del sector, los costos operativos, como usted lo ha manifestado en estas mesas de diálogo, mi pregunta es, ¿esa transparencia significará que inevitablemente, y en la cantidad que sea, van a tener que ser reajustadas o subidas las tarifas de transporte público? Jimmy, no me adelantaría a darle un criterio. Yo diría que si se revisen algunos costos operativos que yo particularmente conozco dentro de la tabla, si se revisan y el presidente accede, créame que diría que ellos hasta pueden bajar. Pero lógicamente también eso implica de que mis finanzas, el Ministerio de Finanzas, también dé su opinión. Esta es una situación donde está el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Energía, está el Ministerio de Transporte, están los transportistas. Vamos a analizar. Creeríamos que se debe o bajar o en su efecto mantener, no subir. Pero si los costos operativos se transparentan y dicen obligatoriamente hay que hacer una subida de estas condiciones, pues lógicamente creo que debería de hacerse. Gracias, abogado Abel Gómez, presidente de FENACOTIP, por su comparecencia en Un Café con JJ. Muchas gracias, Jimmy, y a todos los panelistas. Muchísimas gracias.